Ahí va, ahí va, ahí va. Ya está. Pues hola, buenas tardes. Les decía a los invitados del día de hoy, bueno, invitados y de la casa en realidad, que me avisaron cuando estuviéramos en vivo porque pues el que coordina estas mesas y estas sesiones en vivo, lo que menos tiene es que se le va el vivo en presente y se nos va el pasado, por eso es que les avisé. Entonces, pues muchas gracias a todas, a todos, a todes que nos están viendo en nuestra tercera sesión en vivo. El día de hoy, pues vamos a reflexionar sobre un tema que se antoja sumamente enriquecedor, sobre todo porque pues enmarca el inicio de una serie de actividades que vamos a estar viendo a lo largo del mes de junio. Pero un junio, un mes del orgullo totalmente diferente a los otros años, porque pues estamos hablando de todavía espacios de confinamiento, de aislamiento y por supuesto reproducción de algunas situaciones incluso violentas que suceden tras la pandemia del COVID-19. Pero bueno, pues el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de un tema que me parecía no solamente necesario, aunque parece que ya está muy hablado, me parece que es un tema sumamente importante colocarlo en la agenda, en la diversidad de los hombres que reproducimos estereotipos, que reproducimos roles, pero también aquellos hombres que vamos reflexionando sobre nuestro mismo ser hombre. Y el día de hoy, pues, titulamos este programa, esta sesión, como Reflexiones en torno a masculinidades en hombres gay. Y tenemos a dos personas, dos amigos, dos personas muy queridas por mí que pues orgullosamente literalmente han formado parte por una mente diversa desde hace pues ya algún tiempo. Y pues bueno, no me queda más que primero presentar a Miguel Medina. Él es trabajador social en formación. Él forma parte por una mente diversa desde hace año y medio y ha estado pues trabajando de manera constante. Por ahí mucho del contenido que ustedes ven en Por una mente diversa lo genera Miguel Medina con toda esa juventud y esas ganas que siempre tiene para trabajar. Bienvenido, Miguel. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues tenemos a otro invitado que, como les digo, no es invitado, en realidad es de la casa, pero todo su apoyo siempre ha sido fundamental para el desarrollo de todos los proyectos que hemos hecho por una mente diversa. Y él es Lenin Zamorano Martínez. Él es psicólogo y es también doctorante en psicología social y ambiental por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, es un súper conocedor de los temas de género. Ya ustedes se van a dar cuenta, no sé que yo les cuente. Y bueno, pues invitamos a estas dos personalidades porque queremos hablar de un tema que es a veces no solamente se mira desde lo académico, sino desde lo personal, ¿no? Y que es un punto de vista muy importante para mirarlos desde otro enfoque. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de ellos y si estamos listos, iniciamos con una primera pregunta que es una pregunta en la que me gustaría que reflexionáramos más allá de lo que los discursos de organizaciones internacionales nos han dicho que son las masculinidades, porque bueno, hay organizaciones internacionales muy grandes como Promundo o como Men Engage que han trabajado cuestiones de masculinidades, pero que se han enfocado sobre todo a cuestiones de paternidades alternativas. Entonces, me gustaría un poco que nos dijeran, quién de ustedes desde iniciar, ¿qué es eso de las masculinidades? O sea, ¿qué debemos de entender? Yo sé que es una carrera compleja, pero ¿qué podríamos entender las personas que nos están viendo por esta categoría de masculinidades? Lenin, si quieres iniciar tú. Bueno. Por favor. Hola a todas, a todos y todes. Antes de iniciar, quiero agradecerles por invitarme otra vez. Yo creo que, como lo he dicho muchas veces en mis redes, me considero más de la ENS que de la Facultad de Psicología, porque Oscar me invita cada rato y pues ya soy más de ahí, me quiere más ahí que en mi propia facultad. Y bueno, pues justo como mencionas, ha habido una tradición o pues este discurso de las nuevas masculinidades o las masculinidades, como que se ha pasado a organizaciones o justo a organismos estatales y a programas y ha quedado una definición a veces muy vaga
pero justo creo que algo que hago cuando inicio a hablar de estos temas es recordar el origen de dónde se empiezan a estudiar, o al menos desde una visión crítica a esto que le llaman masculinidad, y al menos coloco 3 hechos que son cruciales para estos estudios. Y el primero, sin duda, le tenemos que agradecer y que se empezó a ver desde ese lugar, fueron los movimientos y estudios feministas, principalmente de la segunda ola, que empezaban a cuestionar todo esto de la sexualidad, se ganó como esta cuestión del sufragio, la inserción a la escuela de las mujeres, a la educación, y lo más importante también esta obra que está entre la segunda y la tercera ola, que es de Simone de Beauvoir, el segundo sexo, en donde justo un postulado que resuena mucho era el de no se nace mujer, se llega a serlo, y desde ahí también, pues entonces no se llega a ser hombre, digo, no se nace hombre, sino se llega a serlo. Entonces ese es uno muy importante. El otro sería, como justo recordar que también los estudios y movimientos lésbico-gay principalmente tuvieron que ver también al cuestionar esta imposición de la heterosexualidad como algo obligatorio, que también se veía desde los lesbofeminismos, y también como esta denuncia de que existía una violencia contra nuestras vivencias, justo la homofobia, desde esta pedagogía de la homofobia en varones principalmente. Y otro más es justo en las ciencias sociales, cuando ya empiezan estos giros críticos, lingüísticos, investigaciones de etnografías de los otros. Entonces se empieza a ver como toda esta cuestión, a voltear a ver qué onda con eso que está ahí, con eso que está operando como una dinámica social y que está oprimiendo, que justo ha estructurado jerárquicamente las vivencias. Y pues una de esas ha sido la masculinidad, o estas masculinidades hegemónicas que se han entendido principalmente como una producción histórico-cultural, pues, que los culturales en los que se encuentre, y que se ha traducido como un sistema también de valores, creen que está sustentado por ciertas creencias, por ciertos mandatos a que debemos acatar los hombres, entre otras cuestiones. Si quieres, para no extenderme un poco, vamos como campechaneando. Miguel. Sí, perfecto. Miguel, ¿qué son las masculinidades desde, muchas gracias, Lenin, desde esta mirada que tú tienes? Sí, bueno, leí un poco más y me di cuenta que es una construcción cultural y social de cómo tiene que ser un hombre, del género que tenemos que estar siguiendo. Pero de esta hay diversos tipos de masculinidades, pero la que más rige principalmente en América Latina es la concepción hegemónica, en donde, bueno, está regida por un sistema patriarcal, y en esta se dice que un hombre tiene que ser valiente, tiene que ser dependiente económicamente, no debe de depender económicamente de nadie, tiene que tener fuerza física, y hay represión a sus sentimientos. Y aquí quería un poco poner un ejemplo a lo que estamos viviendo en la pandemia que estamos viviendo actualmente, en donde casualmente los hombres son los que están más contagiados. Pero la principal razón es porque los hombres somos los que menos nos cuidamos, para los que menos cuidamos nuestra salud, y esa es una de las razones por las que nosotros somos los principales en estar contagiándonos en esta época. Desde este enfoque, ustedes, digamos, el tema de masculinidades ha estado revisado por muchos autores, como bien lo mencionan, la mayoría, por supuesto, hombres. Y lo digo, por supuesto, porque hasta parece ser irónico, porque no es que esté mal que los hombres estudiemos a los hombres, sino que es diferente la vivencia, estudiarlo desde las mujeres que desde los hombres, las expresiones de las masculinidades. Pero digamos, autores que podríamos revisar como Kimmel, como el mismo David Barros, que inició con una propuesta muy innovadora en su momento, hacían alusión que generalmente cuando se hablaba de masculinidad, sobre todo en el ámbito de México, hacíamos alusión a cuestiones de machismo. Históricamente, los estudios de las masculinidades han atravesado como por diferentes etapas. Originalmente se empezó a hablar de la deconstrucción de la violencia masculina o de la violencia machista. Posteriormente se empezó a hablar de las cuestiones de generar nuevas masculinidades, o sea, nuevas formas de ser hombre,
Y finalmente se ha enfocado sobre todo a las cuestiones de paternidades alternativas o paternidades responsables o paternajes. Mi pregunta es, con esto que mencionan los dos, ¿realmente hemos transitado de entender que la primera posibilidad de entender las masculinidades como de construcción de la violencia machista ya acabó? O sea, ya sí podríamos empezar a hablar de nuevas masculinidades. O sea, ¿por qué empezar a hablar de nuevas formas de ser hombre si no nos hemos detenido a deconstruir el que estaba ahí? No sé si me estoy explicando. No sé si ustedes están de acuerdo en sí podríamos emplear el término, la categoría de nuevas masculinidades realmente. Lenin. Uf. Pues pienso un poco, estoy un poco en la idea de que expone Shimon Guerrero, que la masculinidad igual que la feminidad son como estas categorías que se pueden habitar y se pueden habitar justo de diferentes formas y cuestiones y entre cruces que pueda haber o producciones entre otros ejes que nos pueden cruzar. Pero justo yo no le apuesto tanto a hablar como nuevas masculinidades. O si no, pues otras formas, como tú dices, de ser hombres o de poner en práctica el ser hombres sin alejarnos un poco de este eje distintivo que decía Kaufman, que nos ha integrado como la violencia contra nosotros mismos, contra las mujeres y contra otros hombres, justo alejarnos de esas prácticas y como justo exponías, no sé, a mí me parece un poco problemático porque pues nuevas masculinidades es como si yo hubieran surgido, como si de la nada, no sé. Me suena, todavía tengo problemas con utilizar ese concepto o esa palabra de masculinidades, o sea, sí se apuesta a masculinidades, pero nuevas, vemos, ¿no? Dirían ahora sí por ahí, vemos. Entonces, como dice, mencionaba sobre esta deconstrucción, como que si ya podemos justo hablar de estas nuevas masculinidades desde la deconstrucción y pues tener entendido que no trivializar o no banalizar el concepto como lo hemos hecho muchas veces o como se escucha en las conversaciones del día a día, ¿no? La deconstrucción como algo que ya está hecho, que ya está acabado, ¿no? Como que ya está terminado. Y pues no, es un proceso que justo creo que nunca lo vamos a acabar nunca se va a acabar la deconstrucción, porque justo es estarnos replanteando con día nuestras dinámicas, nuestras relaciones, la forma de pensarnos, de portar nuestros cuerpos, de relacionarnos, de justo de expresar nuestros afectos, cómo los estoy expresando. Entonces, pensar que la deconstrucción, o como lo que se ha visto últimamente como el deconstruccionómetro, de a ver quién está más deconstruido, que ya no, ahora sí, como decían por ahí, ya no se mide en el falo, sino que ahora se mide en la deconstrucción, nos medimos la deconstrucción, pues no va por ahí la idea. Entonces justo es como estarnos checando, como estas dinámicas de competencia, como estas dinámicas también de violencias entre nosotros mismos y hacia nosotros. Como decía Miguel, una de las principales cuestiones también está ahí el eje de la salud, ¿no? De que no acudimos al médico, que no expresamos nuestras emociones, que no vamos ni siquiera a la consulta con el psicólogo porque pensamos que es un signo de expresión de debilidad. Entonces, justo desata un sinfín de malestares que no expresamos y que tienen consecuencias muy, muy graves, ¿no? Ahí me... Ok, por supuesto que es una reflexión profunda porque nos tendremos que empezar a cuestionar muchas formas en las que expresamos el ser hombre. Y en ese sentido, me gustaría reiterarte una pregunta a Lenin y para que posteriormente también nos la pueda contestar Miguel. En esta forma en la que estamos analizando la deconstrucción del ser hombre, ¿realmente podemos hablar que existen varias masculinidades o habría un hilo conductor que atraviesa a todas ellas? O sea, ¿podremos hablar de una masculinidad o es necesario hablar de varias masculinidades? Si es necesario hablar de varias, ¿por qué? ¿Y en qué se caracterizan cada una de ellas? Porque creo que a pesar de que hablemos de diferentes formas de ser hombre, algo que nos puede alcanzar es la parte del machismo y del patriarcado, estos privilegios que gozamos. Entonces me gustaría que si nos puedes abundar un poco en ello para que, digamos, le demos esta visión un poco más amplia a qué nos referimos con las imposibilidades de a veces mencionar la deconstrucción o no verla tan trivial como tú hiciste referencia. Muy importante lo que señalas. Creo que pensarlo nuevamente, y es algo que me he puesto a pensar últimamente,
masculinidad y masculinidades, estos modelos, pensándolos como un modelos y más que como esto, que justo una categoría que puede abrir la forma de habitarla de diferentes formas, yo apostaría más a eso, a justo abrir siguiendo como varias masculinidades, porque había modelos como de estas masculinidades o propuestas de las masculinidades. Está la contestataria, la hipermasculinidad, la masculinidad subordinada, entonces empiezan a salir un sinfín de modelos que no vamos a terminar de hablar de ellos. Entonces, pensarla creo que como una categoría que se pueda habitar de diferentes formas y puede dar singularidades o diferencialidades, esa es una cosa. Pero justo pienso que todavía hay algo muy imperante, que es como este mandato todavía de tenemos que mantenernos en ser hombres, en este ideal. Yo lo ponía en mi tesis de licenciatura, no sé si me haga mucho sentido ahorita, pero creo que lo puse en un capítulo como el molde que romper, porque sigue siendo algo de lo que no podemos escaparnos todavía. No hemos apostado todavía como a otras posibilidades, porque pues seguimos ahí enfrascados, seguimos ejerciendo microviolencias, violencias, y no solo nuestras identidades, hay diferentes formas de ejercer la violencia, eso que quede claro, pero sí sigue imperando una forma en estas relaciones para seguir manteniendo el estatus de jerarquía entre los varones y entre otras expresiones o identidades, ¿no? Entonces te digo, yo creo que hablar de masculinidades es otra vez como en este ir y venir, perdón, de modelos, y entonces van a salir un sinfín de modelos y van a salir un sinfín de masculinidades, nombramientos, y pues no terminaríamos, ¿no? Entonces, justo con esto que tú mencionas, Lenin, sí podríamos hablar de diferentes expresiones del ser hombre, porque responde a contextos, responde a momentos históricos, responde a condiciones socioeconómicas, responde a cuestiones culturales, responde a momentos etarios de la vida de un hombre, ¿no? Responde a muchas situaciones. Sin embargo, algo que en la que hemos sido instruidos en esta representación del ser hombre es en esta, yo diría, en esta reproducción del patriarcado y en esta reproducción de nuestra presencia en los espacios públicos y privados. O sea, los hombres nos tenemos que hacer notar. ¿Tú estarías de acuerdo con esto que estoy comentando? Sí, te digo, creo que sigue imperando eso de que tenemos más que, bueno, sí, hacernos visibles, que nuestra voz siempre sea la válida, la única forma de ver la realidad, y aparte también como esta forma de, que te digo, o sea, volver a jerarquizarnos y volver a ver quién es más hombre o quién es el modelo de más hombre, y justo nada más pensaría desde ahí, ahorita se me fue, tenía una reflexión, pero se me fue, ahorita que la recupere te digo. Perfecto, Miguel. ¿Una masculinidad o varias masculinidades? ¿Por qué? Yo considero que el hablar un poco de nuevas masculinidades puede ser hasta un poco tramposo, porque estaríamos cayendo directo nuevamente al yo soy mejor hombre porque ya sigo las nuevas masculinidades. Y entonces nos estaríamos encapsulando a lo mismo. Y también considero que para poder empezar el proceso de deconstrucción necesitamos mirar los privilegios con los que contamos para poder de ahí partir para poder generar un nuevo modelo de vida, bueno, para vivir el ser hombre, pero no considero que tengamos que poner diferentes tipos de masculinidades como ya varios modelos han surgido. Ok, muchas gracias, Miguel. Si hacemos, digamos, un punteo de algunas características de estas masculinidades, de estas formas de ser hombre, es importante que reconozcamos que hay muchas cuestiones de abandono hacia nuestro autocuidado, hacia nuestra salud y hacia la propia representación de a veces lo que creemos que podemos favorecer a la sociedad, pero también hay ciertos elementos como en muchas ocasiones una empobrecida vida sexual porque se enfoca solamente a ciertas acciones de poderío, de sometimiento de mujeres y porque se está privilegiando sobre todo conductas violentas. En ese sentido, y justo con lo que comentan ambos, si realmente estas características pueden, digo, obviamente no aplica para todos los hombres o no de la misma manera para todos los hombres, porque digamos, pues sí hay hombres que a lo mejor acudimos al médico, aunque tenemos este concepto de qué me va a preguntar el médico y a veces respondemos
justo para no demostrar debilidad como las acepciones que decía Lenin. Estas masculinidades que están permeadas pues un poco por el machismo, un poco por el patriarcado, un poco incluso por la misoginia, ¿cómo se expresan en hombres gay? Si existen las masculinidades en hombres gay, ¿cómo las llamaríamos? ¿Masculinidades gay o masculinidades en hombres gay? Lenin. Eh, pues justo como decía, creo que es algo que se puede reproducir en diferentes identidades y predomina en esta cuestión o a quienes nos denominamos, se nos impone o se nos autodenomina como hombres. Y justo, pues como lo hice en mi tesis de licenciatura, quise explorar un poco sobre estos significados que se tienen sobre el ser hombres en varones gay principalmente, cómo lo traducen a sus vidas, cómo lo viven, y justo sí hay una serie de reproducciones, una muy importante que salió, que armé varias categorías, entre ellas salió la del cuerpo, la vivencia de este cuerpo, y justo pues buscar un cuerpo definido, tonificado, que denote esa masculinidad, con vello facial, con cuestiones catatónicas en el cuerpo, de la forma de portar y expresarnos y movernos con este cuerpo, pero que no solamente se quedaba ahí, sino que tenía un factor muy importante para estos chicos o estos jóvenes, y no es la única investigación, sino que hay varias que ya han denunciado o han visto esto, y que justo es, pues, es como juega esta masculinidad, este denotamiento de masculinidad en hombres gay, juega mucho como en la economía del deseo, ¿no? Como para ser deseados, para poder justamente tener cierto valor dentro de esta cuestión del deseo con otros varones para, en este juego. Otra cuestión que salía era justo la violencia, que me parece muy importante. La violencia, no, algo que salió era sobre la violencia en las relaciones de pareja entre hombres gay, y algo de lo que casi no se habla o que muchas veces pues, no se da por sentado o se obvia. Y justamente cómo opera esta violencia, y uno decía, es que yo una vez le pegué a mi pareja porque pues somos hombres, ¿no? Y ya después con el tiempo me cuestioné y dije, pues no, creo que no es válido este discurso. Y por eso digo que también tiene que ver con nuestras trayectorias de vida, con diferentes factores, porque justamente en un momento podemos pensar una cosa y en otro ya nos podemos replantear, y justo él decía, ¿no? Pues yo creo que no debía hacerlo en su momento, pero lo hice. Eh, Otra cuestión, la violencia emocional que se ejerce entre estas relaciones, que cuando resulta que uno en la pareja suele ser más expresivo, pues hay como un ejercicio asimétrico de poder en el que justo se aprovecha o se establece como una jerarquía en esa relación, y este chico abusaba emocionalmente de su pareja, ¿no? Comparándolo con otros, diciéndole cosas feas para que él estuviera ahí y no volteara a ver otras personas, entre otras cuestiones. Otra cuestión que salía, justo que estaba releyendo mi tesis de licenciatura, creo que ahorita le puedo dar otra mirada, pero salen más, era este rechazo a lo femenino, a la expresión de lo femenino en varones gays, que algo que en España me parece se acuñó como plumofobia, y que justo era como ese rechazo a las formas de portar este cuerpo con lo femenino, ya sea en la ropa que usaban, en las formas en que nos expresamos y movemos nuestro cuerpo, los tonos de la voz, jugaban un sinfín de factores que se expresaba esta feminidad y era rechazada, ¿no? Era marginada, era expulsada o era violentada. La violencia justo que no se ve, que también puede ser contra otras mujeres y mujeres trans. Entonces había un sinfín de cosas que fui ahí tejiendo, y justo pues como dices, no sé si podríamos denominar las masculinidades gays, sino justo como esta expresión que se va en ciertas identidades y opera de diferente forma en las identidades y los cruces que van generando, ¿no? O sea, que se va a expresar de diferentes formas estas dinámicas, van a metabolizarse y significarse de diferente forma y justo ejercerse. Ok, Lenin, con estas reflexiones que tú haces, híjole, es que son muchas las aristas que tiene el revisar cómo se expresa, ¿no? Porque por una parte se siguen reproduciendo cuestiones que hombres heterosexuales y bisexuales realizan, pero por otra parte toma un matiz diferente por el tipo de relaciones, tanto que establecen con otros hombres gays, con otros hombres heterosexuales y con mujeres.
una reflexión y que también me gustaría que me contara Miguel es, las masculinidades de hombres gay cuando están con otros hombres gay, ¿es diferente a que cuando están con hombres heterosexuales? ¿Qué opinas, Lenin? Tú dinos para que después nos explique Miguel todo esto que te acabo de preguntar. ¿Sí Pues algo, cambia? O sea, cuando un hombre gay expresa su masculinidad, su forma de ser hombre con otro hombre gay, ¿es diferente que cuando está con un hombre heterosexual? buena pregunta. No sé si sería como la expresión de la masculinidad, pero obviamente, a ver, entre las dinámicas nos absorbe y pues denotamos otro tipo de discursos y otra forma de expresarnos. Que no es lo mismo que ahora sí que literalmente jotear con tu compa o con tu amiga, que pues estar en una bola de varones heterosexuales que tienen otras dinámicas y que te va absorbiendo y justamente como escuchar esos discursos y esas formas de relacionarse que te van absorbiendo también y te vas metiendo inconsciente o conscientemente en esas dinámicas. Eh, iba a responder otra pregunta. ¿Qué más preguntabas, perdón? Sobre la expresión. Ajá, sí, sí, ¿no? Sí, exacto. Si tú crees que se va modelando, porque mira, esta pregunta te las hago los dos por algo que es que en algunos momentos se ha expresado como este rechazo a lo femenino o a las expresiones femeninas en un cuerpo de hombre. Aunque el hombre tenga, digamos, expresada abiertamente su orientación sexual, cuando a veces está con hombres heterosexuales, eh, digamos, valida a veces incluso bromas machistas o incluso puede validar cuestiones misóginas por, digamos, no corromper el código entre hombres. No sé si me estoy explicando. Pero cuando está con otros hombres homosexuales o gays, parece que esto se desdibuja o bien lo hacen desde otro punto de vista. Hay otra, sí, sí, o sea, la forma de que en que opera van a ser sin duda distintas, pero hay algo que se mantiene y que ahorita justo me vino a la cabeza, que es que autoras feministas y otras investigaciones han puesto ahí, que es como este tipo de culturas que hay, la cultura del silencio, la cultura de los pactos dentro de la masculinidad o los varones, esta forma de que si hacen chiste machista, pues es como es mi amigo o mi amiga, pues no le quiero decir nada porque son entre varones, pues ya ni modo, ¿no? Pero sin saber, sin estar conscientes, al igual que también eso es ejercer violencia de forma simbólica, de forma ya sea física, de otra forma. Justo pensaba que los discursos pueden ser diferentes o las formas en que se ejecutan pueden ser diferentes, pero tienen el mismo fin que va a ser otra vez mantener esta simetría. Pensaba justo que cuando un hombre heterosexual nos dice puto, ya nos está colocando en un lugar, pero cuando entre nosotros, puedes utilizarla o hacer desde el lenguaje, decir, ay, la pasiva, con una expresión facial, justo el tono del lenguaje, de lo que estás emitiendo, es también para colocar al otro en un lugar de asimetría, ¿no? Justo entonces sí opera como discursivamente, prácticamente podría decirse, de diferentes formas, pero el mismo fin está ahí, ¿no? Como justo, hay la pasiva, hay la esta, hay la otra, la inventada, pero de formas despectivas, de formas justo para colocarlas en un lugar de asimetría, ¿no? De jerarquía. Y que atraviesa por otras normas sociales como gordofobia, capacitismo, Clasismo. clasismo, todas las cuestiones que tengan que ver con normas que terminen en una opresión hacia una cierta población por una característica que desde esta posición jerárquica o privilegiada interpretamos como inferior, ¿no? Sí. Miguel, tú, a ver, sí podemos hablar de masculinidades gays o podríamos hablar de hombres gays que ejercen algunos roles o estereotipos de la masculinidad? Sí, es más allá de hombres gays que ejercen ese tipo de masculinidad, o bueno, diversos tipos de masculinidad, porque hay que dejar en claro que no porque sea un hombre gay, las personas dejan de ejercer la masculinidad hegemónica. Y aquí me gustaría poner un poco de ejemplo las aplicaciones de citas en donde textualmente escriben que buscan a una persona masculina y que no les interesan las personas afeminadas, y eso pues prácticamente entra en la masculinidad hegemónica. Y respecto al otro del comportamiento, también considero que nos podemos comportar diferente con una persona que es homosexual a una persona que es heterosexual, pero porque al estar con la persona heterosexual, al decirlo, pues lo que es, te estás vulnerando a que te puedan
pues a que pueda haber un discurso de odio hacia tu persona. Qué interesante, fíjense, porque es justo empezar a interpretar diferentes relaciones o a través de cómo nos vamos acercando entre personas. Cuando hablamos de hombres gays que están en la escena pública, en los medios de comunicación, expresan muchas formas de ser hombre, ¿no? Expresan muchas formas de dar en cuenta lo que son, cómo quieren que las personas las veamos. Pero a mí me gustaría como reflexionar el hecho de que a veces ha surgido en muchos espacios en los que las mismas mujeres mencionan, bueno, es que es mi amigo gay, entonces él no me va a acosar. O sea, yo me puedo desnudar enfrente de él porque él no me va a hacer nada, él no me va a mirar de una forma lasciva, acosadora, violenta. Sí, o sea, sí realmente los hombres gays estamos exentos o estamos reproduciendo conductas fuera o libres de la violencia contra las mujeres. O sea, la categoría de ser atraído física, erótica o sexualmente, bueno, erótica, romántica, sentimental, como queramos, por otro hombre, nos quita toda la carga de misoginia y machismo que traemos. O sea, ya no miramos con este acoso a mujeres, aunque sean nuestras amigas. Lenin. Este, no, creo que ya lo había dicho un poco, que justo que el hecho de ser gays o nombrarnos desde ciertos lugares no nos va a exentar de reproducir estas dinámicas que tenemos tan arraigadas, tan interiorizadas, tan justo, pues que justo se ha vuelto una forma de relacionarnos. Entonces, yo diría que obviamente no estamos exentos y ni el hecho de ser gays no nos va a exentar de estas dinámicas de violencia, de estos pactos patriarcales que también vamos a tener, de estas formas de relacionarnos o mantenernos como, querernos mantener vigentes sobre, o una jerarquización, como decía Miguel. Creo que un ejemplo muy claro que tenemos ahorita, que se ha analizado ahorita ya además, es las aplicaciones como Grindr, que justo igual en mi tesis estos chicos narraban que había una denuncia sobre cómo quieren un cuerpo perfecto, que sea delgado, que incluso el estado de salud, como no tener VIH, otras cuestiones que van otra vez poniendo el color de piel se juega muchísimo también, y no solamente ahí, sino justo como decía, en espacios físicos, en lugares físicos como antros. Yo creo que un ejemplo que he contado mucho es cuando una vez que fui a Kinky, que es un lugar muy blanqueado, pues mi color de piel se juega mucho ahí y la verdad no me sentía parte de, ¿no? Justo pese a que éramos varones gays, otra cosa que se jugaba ahí era el color de piel, ¿no? Y justo no te sientes parte de por las formas de relacionarse dentro de esos lugares. Eh, y pues no, yo diría que como para no divagar un poco más, justo que no estamos exentos de reproducir estas violencias, el hecho de ser gay no nos va a exentar de estas dinámicas, y justo como te decía, son sistemas que tenemos bien arraigados y que vamos a estar reproduciendo y que tenemos que estar al tanto de estas dinámicas, ¿no? Claro, Miguel, ¿tú qué opinas? No, yo también opino que pues venimos de una familia en donde se nos ha implementado este tipo de violencia. Entonces las tenemos tan naturalizadas que muchas veces ni cuenta nos damos de lo que estamos, pues de lo que estamos haciendo. Y creo que es importante, como ya lo mencionábamos al principio, empezar a deconstruir las masculinidades con las que contamos para poder tener un espacio de reflexión y de ahí empezar a partir pues a lo que tenemos que hacer. Digamos, si nosotros tratamos de entender que cuando hablamos de masculinidades en hombres gays, el objetivo de muchas reflexiones podrían ser empezar a reconocer cosas en nuestra vivencia como hombres. ¿Cuál serían, aquí me gustaría primero iniciar conmigo, cuáles serían tres cosas que tú crees que a estos hombres que nos están viendo, y por supuesto a las mujeres que también nos están viendo y escuchando, tres cosas, tres casi necesidades, retos que tú lanzarías para los hombres? ¿Qué cosas tú les recomiendas que revisen así consigo mismos y con sus relaciones sociales? Miguel. Considero que lo primero que tendríamos que empezar a ver sería desde nuestra persona, desde nuestro hogar, y entonces sería la carga de trabajo que le estamos dando a la mujer, que pues, por ejemplo, en mi caso, que sería de mi mamá, ese sería como que el principal punto del que deberíamos de partir, de cómo estamos en nuestra casa generando las mismas violencias. Asimismo, en los discursos, en el lenguaje, también considero que tenemos que cambiar un poco, bueno, que tenemos que cambiar para poder empezar a hablar más
darles voz a las personas que pues que se les ha ignorado desde hace bastantes años. Y por último punto, también considero que tenemos desde nuestro punto del que vamos a laborar profesionalmente, tenemos que generar generar acciones que les den beneficios a esas personas. Ok, Miguel. Lenin, ¿qué cosas tú crees que podríamos, que bueno, obviamente no es un mandato, pero cosas que tú recomendarías que fuera una buena tarea para que los hombres revisaran su ser hombre y su relación con otros hombres y mujeres? Pues uno, considerarnos que, como ya decía, no estamos deconstruidos, no es un estado, no es algo que ya está hecho, no está terminado. Eh, Justo como decía Miguel, estarnos cuestionando, vigilando, pero tampoco que se vuelva un vicio de nada más estarnos viendo a los ombligos, ¿no? Sino que justamente nuestro mundo relacional, y no solamente en casa, que si bien es uno de nuestros factores más importantes o escenarios en los que nos socializamos primero, pero hay muchos más instituciones entre nuestras en la academia incluso, cómo ocupamos el espacio entre varones, cómo en las ponencias, por ejemplo, quienes luego aprovechamos más para extender nuestras voces y hacernos notar somos los varones, y no se reparten o no hay representatividad entre todas estas cuestiones dinámicas. Tampoco verlo desde un lugar de entonces voy a tener aquí el verdugo Foucaultiano y estarme revisando constantemente y me voy a sentir mal a cada rato porque ya me caché en una violencia, y tampoco es desde ahí. Pero si ya me caché esa violencia, justo entonces trabajar sobre eso y checar en qué otras relaciones lo he estado haciendo. Es una tarea cansada que tal vez implica, pero pues tampoco es imposible. Otra, que quienes tienen la oportunidad y el acceso a ir a psicoterapia es otra, con perspectiva de género, por supuesto, que justo vayan a estos espacios y tienen la oportunidad para estarnos revisando, trabajando constantemente. Entonces, pues, creo que es desde ese lugar, y como lo decía, ojo con que caigamos, porque ya lo han expresado varios amigos gays con los que platico, y lo hemos expresado también, y lo han expresado en otras identidades, que justo a veces pareciera que no hubiera a dónde apostarle a la masculinidad, entonces hacia dónde movernos. Porque pues vamos a estar ahí, y eso, que no somos las únicas identidades que tendríamos que estar en constante cuestionamiento, pero si es nuestra chamba, y justo pues estar viendo como que ser propositivos y otras formas de denunciarnos, o más que denunciarnos, de posicionarnos, que no sea jerárquica, sea un poco más horizontal, incluso afectiva. Claro, aquí yo me gustaría, si me permiten ambos, proponer que tal vez una de las cosas que yo creo que sí es un pendiente que tenemos los otros, los hombres, es cuestionarnos las relaciones que mantenemos con otros hombres, independientemente de su orientación sexual o de su expresión de género. ¿A qué me refiero con esto? Que creo que sí es válido, por supuesto, para quien no quiera hacer, denunciar cuestiones machistas con mis compañeros, denunciar cuestiones misóginas con mis maestros, no validar burlas homofóbicas, no validar mensajes de odio, mensajes de discriminación, y eso equivaldría a que reconsideremos si todas las relaciones que mantenemos con nuestro padre, con nuestros hermanos, con nuestros primos, con nuestros amigos, realmente las queremos sostener, porque representan espacios en los que se reproducen estas conductas de discriminación y violencias. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente no es desconocido que muchos hombres en realidad tienen grupos de WhatsApp en el que están con otros hombres, y lo que hacen es rolarse imágenes de senos, imágenes de nalgas, imágenes de vaginas, de vulvas, en el que están diciendo, yo ya penetré a esta, yo ya me acosté con esta, no, pues a esta contáctala porque pues es bien fácil. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a trabajar estas cosas? Porque de verdad que, como dice Lenny, no es que estemos todo el tiempo observando este tipo de situaciones, pero algunas ya de repente se vuelven insostenibles. Es decir, de repente se requiere salir de algunos espacios, pero ese tránsito es lo complicado, ¿no? Porque de repente te ves en un mar de muchas personas y te ves solo, porque a veces no escuchas eco de lo que tus propias voces te dicen. Y en ese aspecto, bueno, y que esto creo que era la importancia de comentarlo. Me voy a salir un poco del tema porque yo sé que era cuestiones de hombres gay, pero podremos hablar entonces también, y bueno, aquí obviamente tendríamos que haber invitado a una persona, un hombre trans, pero
me gustaría que desde ustedes me pudieran comentar si podemos hablar de transmasculinidades, de masculinidades en hombres trans, lo mismo, en el mismo sentido de lo que comentaba con los hombres gays. Y ahorita, después de esta, si quieren, vemos algunas de las preguntas que nos han hecho. Lenin, ¿tú primero? Híjole, es un tema en el que no me sentiría con la voz ni la autoridad, pero si puedo hacer una reflexión o lo que he escuchado en espacios cuando asisto a estos eventos justo de hombres trans, o justo creo que la categoría muchas veces se nombran como trans masculinos porque justo quieren alejarse de esta categoría hombre, que implica como justo esta hegemonía. Pues justo reconocería entonces que pues, más que de hombres trans masculinos o como se nombren desde sus lugares, pero como lo dije, creo que también eso no implica que no estemos todos los varones o todos como exentos de reproducir estas cuestiones que predominan de este que se ha denominado modelo hegemónico de la masculinidad, ¿no? Estas violencias, ¿no? Que justamente pues, tendremos que estar al pendiente de, ¿no? Pero justo creo que sí, o sea, pues obviamente también, o no obviamente, pero sí se van a reproducir justo estas dinámicas masculinas en otras identidades. Muy bien, muchas gracias, Lenin. Miguel. Bueno, considero que es un poquito más como complicado el ejercer, bueno, el hablar estos temas, porque es obviamente que un hombre trans recibido por otros hombres heterosexuales, obviamente lo van a recibir un poco mejor. ¿Por qué? Porque está yendo de su lado. Entonces, en cuanto a la violencia que va a sufrir, pues no va a ser tan directa como el que sufriría una mujer trans. En cuanto a las masculinidades, también creo que no están exentos a repetir las masculinidades, pero más allá del por qué están pasando al otro lado, bueno, al otro género y están, pues sí, reproduciendo las violencias que han visto porque quieren sentirse en ese espacio de aprobación. Claro, y bueno, por supuesto creo que sería importante de generar una sesión desde la propia vivencia de hombres trans, ¿no? Para hablar de estos temas, sobre todo por que se atraviesan cuestiones no solamente de la identidad y la expresión, sino de la misma orientación sexual, ¿no? Porque es el cómo establecen relaciones con la otra edad. Lenin, bueno, por ahí Lenin se quedó un poquito ¿Se trabado. escucha? Ya, perdón, ya, listo. Ay, perdón. ¿Listo? Perdón. Que Sí, justo por favor. creo que también tenemos que ver más que, ojo con a veces con rocar estos actos como de forma volitiva, en un acto volitivo, porque tiene que ver con una serie de fuerzas que en las que incluso que te van justo metiendo a ese lugar ese orden de género y que también más que luego hacerlo porque conscientemente pues son mecanismos que se van interiorizando a lo largo de nuestras trayectorias de vida y que no terminan de interiorizarse, sino que a lo largo de nuestra trayectoria justamente seguimos reproduciendo, porque es un sistema que te absorbe y que se va a estar actualizando justamente y va a volver a mantener ese orden, ¿no? Más que algo volitivo de por sentirme aceptado, híjole, pues es es más complejo que decir quiero sentirme aceptado, ¿no? Muy bien. Cuando establecemos este tipo de conversaciones entre hombres, por supuesto que surgen muchas reflexiones personales, profesionales, y algunos de los comentarios que nos están haciendo es, pues justo hacia el cómo podemos mirar todos estos temas. Agradezco, por supuesto, todos los comentarios que nos están haciendo. Hernán, saludos, nos pregunta, bueno, más bien nos comenta, sin embargo, es sumamente importante romper con las brechas de género y eso implica una deconstrucción de la masculinidad de manera sana, así como el trabajo pleno de cambiar los escenarios a través de la conducta y desde la convicción. Itzel Cruz nos dice, me parece muy importante lo que dice Miguel sobre mirar al interior de la dinámica familiar, porque si bien no es el único espacio de interacción que las personas tenemos, sí es uno de los primeros lugares donde reproducimos estereotipos y roles de género, que por supuesto que están presentes en el resto de nuestras relaciones
con otras personas, pues ese es uno de los principales referentes. Carlos nos comenta, considero que se debe desde trabajo social ver las formas que laceran las relaciones sociales de los hombres para disminuir las violencias contra mujeres y contra otros hombres, como de hombres justo en la relación con hombres. Por otro lado, la masculinidad se debe trabajar desde las infancias, ya que esto implica que niños que no se identifican dentro de la heteronormatividad, o incluso los que sí, pero no cumplen con las características que la sociedad impone, afecta psicológica y socialmente en las infancias y su desarrollo y transición a personas adultas. Hernández nos comenta, no podemos negar que en la comunidad LGBTIQ existe una gama sumamente amplia de homofobia y discriminación, así como de heteronormalización de conductas y formas de relacionarse. Y bueno, voy a regresar a los comentarios después de la siguiente pregunta, justo porque el tiempo se nos va volando y tenemos ahí algo que me gustaría preguntarles. En este último comentario que menciona Hernán acerca de las violencias que pueden existir dentro de él lo menciona como comunidad, yo lo refiero como población porque es una amplísima diversidad, ¿no?, de personas y no solamente personas adultas, personas niñas. Eh, ¿Hay algún rasgo o hay alguna situación que ustedes hayan visto que sea necesario trabajar con hombres gays para que no reproduzcan cuestiones homofóbicas? ¿Cuál sería una tarea pendiente que tenemos las personas para trabajar estos temas con hombres gays? ¿Cómo podemos hacerle? ¿Qué podemos hacer justo para evitar que se reproduzcan todavía cuestiones homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, bifóbicas, intersexfóbicas de hombres gays contra la diversidad sexual también? Miguel. Pues a mí sí me gustaría meter un poco al tema de la necesidad de que se ponga en práctica la educación integral desde la infancia, la educación sexual integral desde la infancia, ya que esto evitaría bastantes problemas sociales respecto a la bifobia, la homofobia, la transfobia, pero también evitaría algunos otros. Entonces creo que ese es algo que es urgente, que se tiene que llevar a cabo pues, en el país. Ok, Miguel, tú mismo, antes de pasar a Lenin, en esta vivencia, la convivencia también con otros hombres gay, es común escuchar que cuestiones de discriminación, y no solamente me refiero en espacios como aplicaciones de ligue o como antros, bares, eh, no sé, ¿no? O sea, múltiples lugares, sino en espacios universitarios, académicos, públicos y privados. Es común escuchar que hombres gays caen en estas conductas de discriminación por cuestión de orientación sexual o de identidad de género o por cuestión de la representación de lo que significa ser mujer. Sí, personalmente sí me ha tocado encontrarme con personas que creen que una persona trans, que un hombre trans no es un hombre, que es mujer, y a pesar de que esa persona es homosexual, o algunas otras de estas discriminaciones, pero sí es muy común que pues dentro de las personas pertenecientes a esta comunidad hagan este tipo de, pues sí, de discriminación. Claro, y aquí es muy importante, justo con lo que mencionas, Miguel, el establecer que el ser homosexual no nos quita muchas cargas, ¿no? Como ya lo hemos estado comentando acá. Aquí hay una pregunta muy interesante, me gustaría que ambos me pudieran responder. Pues ahora justo para darle respuesta, Esperanza nos comenta, ¿qué podrían decir sobre la pornografía como reproducción de masculinidad hegemónica? Híjole, es un tema amplísimo, pero pues no sé quién de los dos se anima a contestar primero. Cualquiera de los dos. Vamos, adelante, Por Lenin, porfa. supuesto, es que, bueno, esto depende también de qué debates haya, porque está el abolicionismo y están otras formas de ver estos debates. Pero justamente creo que lo que se ha denunciado es esta reproducción de la masculinidad hegemónica en la pornografía para el consumo, nada más exclusivamente de los varones. Y aunque se diga que es porno lésbico, a veces también el consumo principal es para los varones, en el que se ha denunciado también que la industria pornográfica al interior en estas cuestiones dinámicas, pues en estas dinámicas también está como la explotación, o más que la explotación, las violaciones, entre otras cuestiones que se van jugando ahí, que enseñan como cierta pedagogía de cómo debería ser la sexualidad en varones
la potencialidad, la duración, la intensidad, entre otras, el sometimiento sin consentimiento, entre otras cuestiones. No quisiera tampoco irme al lado conservador y decir, pues no a la pornografía, porque como dices, es un tema muy amplio y en el que pues no estoy tan adentrado, pero justamente pues podría decirte esto por esta parte nada más, ¿no? Que justamente pues sí hay como cierta reproducción de. Perfecto. Miguel, muchas gracias, Lenin. Miguel. Sí, aparte de eso, pues la pornografía representa mucha sumisión de la mujer al hombre. Entonces eso podría entrar en la masculinidad hegemónica y además de que pues el hombre se muestra como que muy macho, muy grande, muy musculoso, con todas las características que ya hemos mencionado sobre la masculinidad hegemónica y la mujer pues prácticamente es quien atiende al hombre dentro de la pornografía. Exacto, y también tendremos que tener una mirada acerca de la pornografía gay, ¿no? Que también tiene una arista totalmente diferente por la reproducción de ciertos estereotipos, tanto corporales como actitudinales, como cuestiones que tienen que ver con este rol receptivo de la sexualidad como falto o ausente de placer. Hay una pregunta de Mel, saludos Mel. Perdón, Lenin, si nos quieres comentar algo. Justamente algo curioso que leía hace no mucho, una nota en donde se visibilizaba que se reproducía cierta cuestión de heteronorma y de género en el sentido de que se estaba viendo que les pagaban menos a los hombres que en la pornografía, que ejercían este papel o esta práctica de pasivo, y ahí tendríamos otra cuestión que cuestionarnos la dicotomía pasivo y activo que sigue reproduciendo un sinfín de cuestiones asimétricas y que también otra cosa que veo en mi tesis que quería decir sobre la sexualidad y el erotismo en varones es que justo por más versátil que luego nos lleguemos a nombrar, se sigue reproduciendo, se sigue pensando esa sexualidad nada más como el acto de penetrar, ¿no? Entonces también es otra cuestión que tendríamos que cuestionarnos en el ejercicio, ¿no? De la sexualidad. Pero nada más eso. Exacto, y el objetivo del consumo de la pornografía, que es un tema también amplísimo, y bueno, no me quiero centrar en este tema porque si no nos vamos a ir hacia otros lugares, pero pues es muy importante estas reflexiones, porque justo caemos en los mismos elementos que estamos analizando, que llevamos analizando desde el inicio de la conversación. Hay algo muy importante que me gustaría que me contestaras, Miguel, con la pregunta que nos hace Mel. Nos dice, en espacios como las aulas universitarias, bueno, yo diría aulas de todos los niveles de educación. Perdón, bueno, lo leo literalmente como está el comentario. En espacios como las aulas universitarias donde se producen violencias machistas constantemente, la pregunta te la dirijo a ti, Miguel. ¿Qué retos ha implicado poner en práctica una nueva masculinidad, si es que esto existiera? Porque de pronto, desde el sistema hegemónico, resulta incluso una tradición romper estos terribles pactos patriarcales. ¿Qué respondes, Miguel? Sí, justamente no solamente la violencia viene de los profesores al invisibilizar pues sí, a las personas gay, bueno, a los hombres gays en los discursos, en donde, por ejemplo, en las materias de familia solamente se habla de mujer, hombre y, bueno, y los hijos. Y aparte también hay de compañeros en donde mencionan que el hombre es el que tiene que hacer tal cosa o como lo digo, se invisibiliza el papel de los hombres gays, pero pues también es importante que hay, por ejemplo, yo en mis participaciones pues lo dejo en claro, visibilizo a los diversos tipos de, bueno, a los diversos miembros de la comunidad y no solamente a los hombres gays. Y creo que ese es el principal reto, el empezar desde uno mismo en pequeños espacios como son las aulas y de ahí vamos a irnos formando un poco más. Ok, voy a redirigir la pregunta un poco. Ustedes dirían, en las experiencias que han tenido a lo largo de su formación o de formación educativa, como la queramos mirar, eh, ¿sí ha habido cuestiones de discriminación por investigar estos temas, adentrarse en estos temas, tener estas miradas? Y dos, si en algún momento en alguna de estas aulas de cualquier nivel educativo han visibilizado cuestiones de discriminación contra alumnos abiertamente gay. Lenin, tú primero, por favor. Uf. Pues sí, sigue ahí, sigue estando, la homofobia sigue pululando.
porque justo en mi trayectoria académica pasaban muchísimas cosas, no a mí, también a otros compañeros, y aparte la matrícula, y depende de quién imparte las clases y desde qué modelos los hace, porque en psicología han imperado una visión muy de patologizar las experiencias. Entonces, había todavía profesoras y profesores que denunciaban y decían, más que denunciar, decían más bien que la homosexualidad seguía siendo como una falla, algo que no se completó ahí en el desarrollo, algo que le sigue faltando, ¿no? Entonces, pues sí, eran shocks que terminaban por desesperanzarme a mí en el tema. También cuando entré, creo que es una experiencia que cuento mucho y que pues a ver si no un día de estos me echan por contarla de más, pero cuando entré al doctorado, cuando iba a hacer los filtros para el doctorado, un filtro es la entrevista de anteproyecto y mi anteproyecto, como ya había mencionado, o no sé si lo había mencionado, pero es con las vivencias de varones gay con discapacidad. Una de las entrevistadoras me dijo, hizo varias expresiones faciales que se veían que la homofobia también se expresa desde esos lugares, pero también era como el comentario políticamente correcto de, ¿para qué estudias eso si hay mucho sobre eso? Ya hay una aceptación. Anular nuestras experiencias, anular que todavía existe homofobia, anular que existe transfobia, anular todas esas cuestiones y decir que ya avanzamos porque en ciertas leyes y esa es otra cosa, que también no hay que comprarnos la idea de que ya son gay friendly por el hecho de que ya hay ciertas leyes porque nos siguen matando, eso hay que decirlo, que justo, pues ya estaba aceptado, ¿para qué hacía ese tema? No iba a funcionar de mucho, no iba a aportar nada, y que una cosa era hacer investigación y otra cosa era hacer altruismo. Entonces, fue como la homofobia expresa ahí totalmente hacia el proyecto, hacia mí y toda esa cuestión, ¿no? Sí, entonces en esos espacios también sido objeto de estas violencias, compañeros también, y pues repensar también las formas en que están estas asignaturas en las que están, por ejemplo, en psicología clínica, podría decirlo. No digo que en otras no, en derecho también me han contado compañeros, en otras temas que pareciera que nuestro exponer estos temas sería como, pues es que eso es muy personal, eso guárdatelo para ti, eso para qué lo trabajas. Y creo que algo como que platicábamos ayer, Oscar, era que te decía, pues sí, algo que nos enseñaron las compañeras feministas es que lo personal es político. No solamente me pasa a mí, nos está pasando a muchísimos. Entonces, pues eso, ¿no? Y yo me sumaría, Lenin, antes de darle la palabra a Miguel, que no solamente pasa siendo alumno, también pasa siendo directivo, administrativo, docente y de muchas formas. La misma presencia en muchos espacios incomoda, pero nunca dejaremos de estar presentes hasta que seamos parte, ¿no? Miguel, esta pregunta acerca de estas reproducciones de discriminaciones y violencias, ¿las has visto, las has vivido? Sí, bueno, recientemente, pues tú te enteraste porque eras nuestro profesor, pero pues obviamente en la escuela se sabe que se da un discurso políticamente correcto, pero en la práctica ya se lleva a cabo totalmente distinto. Y, por ejemplo, en alguna actividad que realizamos de la práctica, cuando los directivos se dicen pues sí, muy de mente abierta y todo eso, pero al momento de ver los temas que teníamos ya en nuestra actividad, pues les incomodó y nos ponían como que bastantes trabas ese día pues sí, de la actividad. Y aparte también, no directamente por ser homosexual o por homofobia, pero los temas de género incomodan bastante actualmente en la escuela. Este semestre manejamos un proyecto de educación no patriarcal y las personas que estaban en nuestro equipo no estuvieron de acuerdo como que en el tema y querían a fuerzas como que lo cambiáramos. Entonces, pues eso prácticamente también pues visibiliza las discriminaciones o el rechazo que hay por este tipo de temas. Y asimismo, pues también profesores que no directamente lo dan en el discurso de la discriminación, pero en las calificaciones discretamente, supuestamente, a las personas que trabajamos los temas de género, pues casualmente nos ponen menos calificación, aunque el proyecto esté completo, este tipo de acciones son pues las que he pasado en la escuela. Y bueno, justo también es mirar que no solamente puede suceder en ámbitos de educación superior o de posgrado, sino que sucede desde la educación básica. Y bueno, justo tenemos varios comentarios. Me gustaría recuperar uno que va hacia lo que estoy comentando de las infancias
Ingrid Guerrero, que estuvo con nosotros hace 8 días. Muchas gracias. Saludos, amiga. Nos hace una pregunta que más bien es una pregunta que no es de ella. Nos menciona, mi hijo Gabriel quiere hacer una pregunta. ¿Por qué las personas piensan que los niños que bailan ballet son homosexuales? ¿Es discriminación si no se burlan, pero tratan de convencerme de que me guste otra cosa? ¿Es discriminación si lo tratan de convencer que haga otra cosa? Y bueno, nos manda saludos. ¿Quién quiere empezar? Miguel, Lenin. No, pues justamente, bueno, no está directamente implícito, pero está ahí el tema, es discriminación pues sí, a los gustos que tiene la persona y como ya lo mencionamos antes, no es necesario ser un hombre gay, un hombre trans, como para no caber en los estereotipos de la masculinidad hegemónica. Entonces, pues no tiene nada que ver que no te gusten los temas que a la mayoría de los hombres les debe de gustar o se le impone que les guste. Lenin. Gracias, Miguel. Pues justo tiene que ver con este marco, como mencionaba, del orden de género, ¿no? Que cualquiera que se sale de las normas es expuesto a es objeto de estas violencias y discriminaciones. Y obviamente el que te traten de convencer de que eso no está bien, claro que te están violentando desde ese lugar. Por más sutil que sea, o por más que se quieran convencer de que no es discriminación, claro que lo es, claro que es una violencia. Entonces, tiene que ver, como lo decía, como que si no nos apegamos a este orden de género, de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres, y bajo qué expresiones y estereotipos deben pensarse estos cuerpos, estas vivencias y estas experiencias, pues cualquiera que se empiece a salir es objeto de burlas, de justamente de querer convencernos que eso no está, pues el discurso que está ahí es que está bien y que está mal para cada cuerpo o para cada vivencia, ¿no? Entonces es como introyectar este malestar de por qué me están diciendo que no haga eso. Empezamos ahí con las incomodidades y justo repercute en nuestra salud, no solamente física, sino salud mental, ¿no? Entonces pues, empezamos a avergonzarnos, a sentirnos avergonzados de vivirnos de esa forma, incluso culpables, ¿no? De, pues sí, tal vez es cuestión mía, cuando no. Claro, y bueno, a mí me gustaría agregar, si me permiten ambos, mandar un mensaje a Gabriel. Primero, gracias, porque me encanta que infancias nos puedan escuchar, nos puedan ver, sobre todo porque su participación es fundamental en Por una mente diversa, como lo hemos dicho a lo largo de muchos espacios. Para hablar de infancias no hay mejor personas que las mismas infancias, ¿no? O sea, no podemos hablar desde nuestra capacidad de siempre sometimiento que reproducimos adultocentrista. Entonces, bueno, Gabriel, yo te diría, por supuesto, que es una discriminación, que te quieran convencer a hacer otra cosa. No hay mejor expresión que la que tú tengas de ti mismo. Aparte que es un excelente bailarín, eres un conocedor del tema y todas las personas que hemos visto tu trabajo ha sido esplendoroso. Créeme que el mensaje que nos estás mandando, Gabriel, también es una reflexión a los hombres adultos y a otros niños. Estás haciendo un cambio en la forma en que nos expresamos. Entonces, desde acá, todo nuestro cariño, Gabriel, y por supuesto a Ingrid por acompañarlo, porque seguramente le está acompañando en este proceso. Tenemos más preguntas, el tiempo de verdad que se va volando. Me gustaría, híjole, recuperar algo. Esta ya es la última pregunta, se los prometo, y después ya hacemos los comentarios finales. La pregunta de Carlos me parece muy importante y yo le voy a agregar algo, si me lo permite Carlos. Dice, ¿cuál es el mayor reto de reconstrucción de masculinidad en hombres, pero también la percepción de las mujeres y la sociedad? Y yo le agregaría, transitar a que los hombres dejemos de reproducir conductas machistas, violentas, y bueno, que esto realmente va a ser súper complicado y que justo no va en un proceso lineal, pero que vayamos reconociendo esto. ¿Qué pasa cuando cuando a algunas mujeres no les ajusta? No sé si me estoy explicando. Cuando algunas mujeres, o sea, más bien, bueno, la pregunta es, ¿por qué algunas mujeres no les ajusta el hecho de que un hombre no ejerza este tipo de mandatos de género desde la masculinidad que violenta a las mujeres? Miguel. Creo que pues como ya se mencionó casi desde el inicio, lo que tenemos que empezar es a deconstruir y también, bueno, esto es más como una duda, puede
directamente para ti. Una mujer puede, pues sí, que puede querer ser masculina. No sé, más bien yo lo pensaba como cuando una mujer conoce a un hombre que no ejerce estas violencias o este machismo, no a todas las mujeres, digamos, les parece, ¿cómo decirlo? Un buen hombre o un hombre adecuado, porque a veces se espera que tengan estas conductas de machismo o de violencia. No sé si estoy planteando bien la pregunta. Pues es que pensar género como esa categoría que nos va a subjetivar, nos vamos a incorporar y la vamos a estar haciendo día con día. Y justamente pues los estereotipos, a veces como lo vuelvo a decir, quien se sale de esa norma es como objeto de cuestionamiento, ¿no? De por qué, por ejemplo, muchas veces en este espacio en el que vivo, pues por qué te pintas las uñas, por qué escuchas cierto tipo de música, por qué te mueves de ciertas formas, y no solamente por hombres, sino por mujeres. Justo pensar la categoría género como eso que nos atraviesa en todas partes, en discurso y práctica lo incorporamos, lo hacemos día con día. Entonces, más que justo decir, pues es que también las mujeres, no justo pensar esa categoría de género que la vamos a reproducir y que tiene sus normas y que se está actualizando constantemente, que también tiene sus discursos, sus prácticas, sus sanciones, como decía, ¿no? Entonces, te va constriñendo, también actúa, dijera Marta Lamas, que no es muy querida en ciertos espacios, pero que justo Marta Lamas ya lo ponía como que actúa también como un filtro o como una armadura que te va constriñendo, ¿no? Perfecto, pues bueno, los tiempos se nos acaban. Quisiéramos seguir platicando, leyendo comentarios. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando, que han dejado sus comentarios. Bueno, a veces no podemos tener el tiempo de responderlos acá, nos damos el compromiso de responderlas ya desde por una mente inversa o si los invitados lo quieren hacer directamente. Pues me gustaría invitarlos a hacer una última reflexión acerca de los temas que hablamos el día de hoy, temas que por supuesto dimos una mirada muy rápida, una mirada muy tranquila. Entonces, me gustaría unas reflexiones finales. Miguel, por favor. Pues sí, justamente como considero que las masculinidades que se tiene que manejar desde la masculinidad que tenemos y empezar ahí el proceso de deconstrucción para aprender qué es lo que vamos a hacer más adelante. Y creo que el principal problema, el principal reto es la cultura en la que estamos inmersos, ya que pues es lo primero que tenemos que empezar a ver qué está bien y qué está mal y a partir de ahí crearlo, pues la visión de cómo queremos ser hombres nosotros. Muchas gracias, Miguel. De verdad que ha sido fundamental tu participación y ha sido excelente todas las reflexiones que nos has invitado. Lenin, comentarios finales, por favor. Yo creo que dos hechos muy puntuales. El primero sería, pues justo los varones asumirnos responsables de estos actos. Tenemos una deuda tanto histórica como social, relacional, pero también justo posicionarnos políticamente, no porque voy a perder a un amigo o a alguien más, incluso mi pareja que puede decir o hacer cosas muy machistas o misóginas, pues lo voy a validar, sino justo posicionarnos de esos lugares y asumir la responsabilidad de los actos. Y otra cuestión que vería, pues no quitar el hecho que también hay una homofobia estructural y sistemática que nos sigue atacando, porque a veces pienso y lo he visto que pareciera que el foco de atención se está cambiando y que pareciera que entonces ya no nos pasa nada a nosotros los varones no heterosexuales, principalmente homosexuales, y lo acabo de leer en una nota apenas en la mañana. En Ecuador me parece un militar apuñaló a un joven gay, entonces todavía hay homofobia, no cambiar tampoco el foco de atención, no quitarle la importancia que tiene también esa homofobia que sin duda también llegamos a interiorizar, pero también hay una forma sistemática en que se reproduce y nos sigue afectando, ¿no? Exactamente, lo acabamos de ver
ahora con este lamentable hecho de violencia sistemática, de violencia institucional, de este lamentable asesinato de una persona en Jalisco, de un hombre, en el que el discurso que se emite a través del video es un comentario homofóbico, que es a través del cómo queremos denigrar cuerpos, el cómo queremos acabar con identidades, que independientemente de si esa persona que lamentablemente fue asesinada era o no homosexual, el discurso de odio ahí estaba, el discurso estaba claramente expresado por autoridades públicas, por la policía del estado de Jalisco. Bueno, pues de verdad que hay muchos comentarios que se quedaron pendientes, a mí me encantaría leerlos todos, pero pues bueno, por favor, si ambos pueden responderlos, vamos a hacer la tarea desde Por una mente diversa. Pues bueno, este fue un día de reflexión sobre cuestiones de masculinidades en hombres gay. La próxima semana, por supuesto, va a ser una sesión súper rica. Vamos a trabajar, vamos a dialogar. Ahí sí, no estoy seguro si voy a estar yo, pero vamos a estar escuchando, hablando sobre visibilidad lésbica, un tema súper fundamental, súper importante, y va a estar, solo por decirle a algunas personas, va a estar Claudia Navarro. Entonces, ustedes, si no la conocen, la van a conocer, todo van a querer seguirla por todas partes, que si alguien nos tiene que hablar sobre feminismos, por supuesto es Claudia, y sobre cuestiones de visibilidad lésbica es ella, y bueno, obviamente más invitadas, por supuesto, que desde este papel que están teniendo desde la academia, desde también el activismo, pero también desde la sociedad civil. Entonces va a ser un panel sumamente bueno, de verdad no se lo pierdan. Vamos a poner ya toda la información en estos días para que no se lo pierdan. Lenin, perdón, ¿querías hacer algún comentario? Rápidamente, recordarles que pues sí, estamos en el mes del orgullo, en el mes en el que se marcha nacionalmente, pero recordar que justamente no centrarnos en la G, no invisibilizar otras experiencias, cuestionarnos justo al interior que justamente cómo se reproducen estas jerarquías y relaciones y violencias, y que justo pues ahorita que hablaste de la visibilidad lésbica, algo que hemos hecho en nuestra población, principalmente varones gays, es invisibilizar esas experiencias también, ¿no? Entonces, nada más. Perfecto, y justo porque no podremos ser por una mente diversa si no tenemos la visibilidad lésbica. Por eso les decía, no estoy seguro que vaya a estar yo, porque me parece que la necesidad de escuchar a las mujeres es fundamental, porque es su espacio también de ellas, ¿no? Obviamente también, bueno, no les quiero decir toda la programación que vamos a tener, pero por supuesto vamos a tener también a hermosas hermanas trans a mediados de mes, desde el activismo, mujeres que han trabajado en una actividad realmente incomparable, excepcional en términos de pandemia, porque han apoyado a otras mujeres trans y a mujeres trans trabajadoras sexuales, que aquí es súper importante reconocer su trabajo, pero bueno, ya les iremos diciendo todas estas sesiones en vivo. Por lo mientras, pues agradecerles. Miguel, muchas gracias. Bueno, ahí nos decía Miguel. Gracias. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Lenin. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Pues muchas gracias a todas, a todos por escucharnos, a todos también por escucharnos, por vernos, por celebrar la disidencia, la diversidad, decir que por una mente diversa lo que nos caracteriza semana con semana, día con día es que celebramos la diversidad de opiniones, celebramos la diversidad de identidades, de expresiones. Podremos no estar de acuerdo, pero en lo que sí coincidimos es que todas las opiniones, todas las personas tenemos derechos y valemos, tenemos derecho a ser escuchadas. Entonces, pues les agradezco mucho, que tengan bonita tarde para todas, para todos, para todos, y nos encontramos aquí dentro de 8 días. Cuídense mucho.